Buenas tardes, docentes y compañeros. El día de hoy, el grupo conformado por mis compañeros Said Ceballos Gutiérrez, Melissa Hipólito Goret y quien les habla, Luis Alberto Cucho Bizarreta, vamos a tratar sobre la vida, obra del poeta más ilustre e influyente del siglo XX, César Abraham Vallejo Mendoza. La vida de César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Era el menor de 11 hermanos, hijo de Francisco de Paulo Vallejo Benítez y de María de los Santos Mendoza Gurrionero. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana y su familia deseaba que se convirtiera en cura. Realizó sus estudios primarios en el Centro Escolar número 271 Santiago de Chuco. Completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letra en la Universidad de Trujillo en 1916. Con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, más tarde viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro del Centro Escolar de Varones número 241. Luego en el Colegio Nacional de San Juan tuvo como alumno a Ciro Alegría, que más tarde se convertiría en un gran novelista. En 1923 viaja a París. En 1927 conoce a Georgette Maria Philipport Travers, con quien se casa en 1938. Fallece de tuberculosis a los 46 años, un Viernes Santo de llovizna, no un jueves como lo había dicho en su poema Piedra negra sobre piedra blanca. Nuevamente mi participación. Ahora me toca hablar sobre el encarcelamiento que sufrió César Vallejo. En 1920, de regreso a su pueblo natal, se vio envuelto en un incidente donde fue acusado de participar de disturbios que incluyeron saqueos y propiedades. Estos conflictos surgieron entre los enfrentamientos entre campesinos y autoridades locales, agravados por las injusticias sociales y económicas que sufría en ese momento la región. Un 6 de noviembre de 1920, Vallejo fue arrestado en su casa y llevado a la cárcel de Trujillo, donde pasó 112 días en condiciones difíciles y enfrentó un proceso legal lleno de irregularidades. Durante su encarcelamiento encontró inspiración para su poesía en medio de ese sufrimiento. Escribió poemas como por ejemplo Trilce, cartas en su celda, reflejando su lucha interna y su resistencia frente a la injusticia. Finalmente, gracias a la presión de amigos y de colegas intelectuales y a la falta de pruebas sólidas en su contra, Vallejo fue liberado en febrero de 1921. Sin embargo, esta experiencia dejó una marca profunda en su vida y en su obra. Reforzó su compromiso con la justicia social y su empatía hacia el sufrimiento humano. El encarcelamiento de Vallejo no solamente representó una injusticia personal, sino también simbolizó las luchas sociales de su época. A través de su poesía, Vallejo expresó el dolor y la opresión que vivió en carne propia, convirtiéndose en una voz poderosa para los marginados y oprimidos. Buen día, en esta oportunidad les hablaré acerca de las obras de César Vallejo, uno de los poetas más importantes de la literatura hispanoamericana. Entre sus diversos géneros tenemos sus poemas, como es Heraldos Negros, uno de sus primeros libros, donde expresa el dolor y el sufrimiento humano. Tenemos Trilce, donde transmite una profunda sensación de desgarro y desesperación. Y finalmente Poemas Humanos, que es una colección de poemas escritos en su mayoría durante su exilio en París y que fue publicada póstumamente. Sin duda alguna, César Vallejo nos ha dejado un legado en la literatura muy importante y profundo. Continuando tenemos el género narrativa, la obra Paco Yunque, que es un cuento que narra pues la historia de un niño indígena que sufre acoso y discriminación en la escuela. Refleja la desigualdad y la injusticia social. Tenemos la siguiente obra, que es El Tungsteno de 1931, donde Vallejo aclara y denuncia la explotación de los trabajadores en las minas de tungsteno en el Perú, poniendo en evidencia las injusticias del capitalismo.
En el género teatro tenemos El Lockout, una obra pues teatral en la que va a abordar temas de la lucha de clases y los derechos de los trabajadores. Finalmente tenemos en ensayo Rusia en 1931, que son reflexiones de pie del Kremlin, ¿no? Un libro de ensayos y crónicas sobre su viaje a la Unión Soviética, donde reflexiona sobre el socialismo y la revolución. Sin duda, las obras de Vallejo no son valoradas por su calidad literaria, sino también por su profundo compromiso con las causas sociales y su capacidad de expresar el sufrimiento y la esperanza humana. Gracias.